tal? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Ethel Soriano. Como siempre, gracias. Gracias por acompañarnos aquí en Bien y Saludable, donde realmente nuestro objetivo es informarle sobre temas de salud y bienestar para que usted tome mejores decisiones. Hoy se conmemora el Día Internacional de Acción contra la Migraña, una enfermedad neurológica que se manifiesta en dolores de cabeza intensos y que afecta a más de 1,000 millones de personas en todo el mundo. Y para hablar de esto quiero darle la bienvenida al doctor Daniel San Juan Horta, neurólogo, neurofisiólogo y epileptólogo clínico del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. ¿Cómo estás, querido doctor? Hola, buenas tardes. Muy bien, aquí acompañándolos a todos y pues un placer hablar sobre esta enfermedad tan común. Tan común y que muchas personas la sufren, la padecen sin saber que hay muchas cosas alrededor también para poderla controlar, pero tampoco tienen un diagnóstico certero de lo que es de lo que es migraña. Piensan que es un dolor de cabeza que les da muy seguido, que obviamente puede acompañarse de algunos síntomas como vómito, intolerancia a la luz y al sonido, y bueno, necesitamos entender qué lo causa, lo que son las migrañas primarias, que nos platiques de qué se trata y cómo poder hacer un diagnóstico preciso. Sí, eso es un problema. Casi todas las personas tienen dolor de cabeza. Ese es un hecho. Y alguna vez en toda la vida tendrá. Sin embargo, la migraña es una discapacitante, muy intensa, muy severa. Siempre se tardan años. Doctor, estamos teniendo problemas de comunicación, sé que vienes en el tráfico, entonces te vamos a volver a marcar. En estos momentos todo el equipo de producción está contactándote nuevamente, pero déjeme comentar para la gente que lo padece o que quiere enterarse acerca de la migraña, lo que comentábamos, que puede acompañarse de algunos síntomas como vómitos o intolerancia a la luz, que dicen me voy a encerrar, no me hable nadie, y puede ser la causa principal la activación de mecanismos que libera algunas sustancias de inflamación y que desencadena el dolor alrededor de los nervios y vasos sanguíneos de la cabeza. Afecta la zona frontal o también lateral o todo el cráneo en forma de crisis o ataques. A pesar de que hay muchas personas que lo padecen, el diagnóstico y el tratamiento normalmente se retrasa muchísimo, y es lo que comentábamos con el doctor Daniel San Juan Horta, y se debe en parte a que pues la gente minimiza el dolor, ¿no? Me duele la cabeza, pero pues no tenemos un diagnóstico, y en muchas ocasiones pueden pasar años para que tengan un diagnóstico de migraña. Y nos estabas comentando, querido doctor Daniel San Juan Horta, ahora sí te escuchamos. Sí, desafortunadamente la migraña puede aparecer a todo grupo de edad. Sin embargo, sí es más frecuente que aparezca primero en niños, y estamos hablando de edades de 5 o 6 años, y después en las niñas. Pero hay un pico muy importante cuando llega a la adolescencia, en donde incrementa más. De hecho, es una enfermedad que se puede considerar más de las mujeres, porque 4 de cada una de los hombres padecen esta enfermedad. Sin embargo, es muy común. Más o menos 12 personas por cada 1,000 habitantes aquí en la Ciudad de México tienen migraña. Sí, es un número bastante considerable para pues gente que padece migraña. Y nos decías acerca de los pequeñitos, como que normalmente no, como que no hacemos mucho caso de, me duele la cabeza, ay, sí, duérmete, o es que comiste muchos dulces, o cualquier cosa. ¿Cómo saber que ya es un problema que necesita atención médica? Sí, una de las características en los niños es de que efectivamente es un dolor intenso, severo, y que causa náuseas y vómito. Y aunque los niños pueden tener náusea y vómito por otras razones, cuando el niño se aísla, se quita la televisión, de repente se va a acostar, a descansar o a aislarse de luz y sonido, entonces es una sospecha muy grande. Algunos niños, si se le pregunta específicamente, pues sí dicen que les duele. Y dónde le duele, y que hasta van a ver lucecitas o manchas oscuras en los dos lados de su campo visual. Pero sí es intenso, y esos son datos indirectos muy sutiles, y a veces efectivamente pues los papás no le creen al niño, o que lo está inventando, o que no quiere ir a la escuela.
Ese es un punto. Entonces, sí empieza desde la infancia en algunas ocasiones y en otras ya se presenta en edades adultas. Las hormonas tienen algo que ver, así que mencionas de que 4 mujeres por un hombre padecemos migraña. ¿Las hormonas tienen algo que ver? Sí, este es un factor muy importante, sobre todo en las adolescentes, pero incluso hay migrañas que son desencadenadas por los ciclos menstruales. Sí. Y adicionalmente, una mujer que puede no tener esa sensibilidad, si utiliza algún tipo de anticonceptivo hormonal, que es una condición distinta, también puede desarrollar cefalea. De hecho, varios de los efectos secundarios de esos medicamentos que son para la gestación Sí. tienen esos efectos comunes de dolores de cabeza. Y cuando son muy intensos, sí pueden simular o ser la causa desencadenante de ataques de migraña que pudieran haber estado ocultos, ¿no? Por eso, cuando Sí. llega la menopausia, puede hacer que desaparezca. Una pregunta, doctor. Mencionas cefalea, que es el dolor de cabeza. ¿Cuándo saber que es un problema de dolor de cabeza? Que puede ser hasta tensional, que mucha gente va pensando que tiene migraña y es una cefalea tensional. Allá diagnosticarlo como migraña. ¿Y qué tipos de migraña hay o qué tipos de cefalea o dolor de cabeza? Así se les llama de forma coloquial dolor de cabeza, profesionalmente es cefalea. Es correcto. Bueno, se puede diagnosticar la migraña de los dos grandes tipos que existen, que es con el aura, que quiere decir que se tengan manifestaciones visuales o sensitivas, lucecitas, manchas oscuras, o incluso alteraciones de la sensibilidad, la fuerza y el habla. Pero para definir eso se requiere que el ataque de dolor sea al menos una duración de 4 horas Aquí y te voy a que detener pueda tantito. llegar hasta 24 horas. 24. Sí. Te tengo que detener tantito, doctor Daniel San Juan. Ahorita voy a una pausa y regresamos contigo aquí en Bien y Saludable. No se vaya. Platicando con el doctor Daniel San Juan Horta, neurólogo, neurofisiólogo, epileptólogo clínico del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, acerca de la migraña. Nos estabas comentando, querido doctor, de cuál es la diferencia de las migrañas. O sea, la migraña se da para la gente que no conoce o ni siquiera sabe que podría tener migraña en toda la cabeza, en un lado, la sensación es punzante. Puede haber o no algunas cuestiones visuales como lucecitas o manchas, sensación de vómito, como asco, incluso hasta acúfenos, ¿no? Que están escuchando algunos soniditos. ¿Cuál es la realidad de la migraña? O sea, la migraña que es únicamente causada por cuestión vascular o neurológica, sin que sea causal de algún tumor o algo así, si es que eso se le puede llamar migraña o cefalea secundaria, ¿no? Es correcto. La cefalea por migraña, en general, los pacientes, a pesar de tener todos estos síntomas tan severos, no deberían tener alteraciones en los estudios, ni tomografía, ni en resonancias, ni en electroencefalogramas. Pero cuando los síntomas son muy intensos, permanentes y se salen de los criterios de diagnóstico, entonces sí, puede ser un signo de alarma. Sí. Por ejemplo, un niño que tiene náusea y vómito constante que no se detiene, o un dolor de cabeza que dura días y días y cada vez va incrementando más de intensidad. Eso se considerarían alarmas. Sí. Que, por ejemplo, tengo gente muy cercana que eso es también, varias personas que han comentado que han tenido dolores de cabeza, quienes han podido contarlo, pues, y que normalmente se automedican, doctor. Eso es un problema. Están con dolores de cabeza, se automedican y en varias ocasiones, que ya conozco casos cercanos, en un caso fue un tumor cerebral que desgraciadamente fue fatal. Pero hasta que fue a hacerse un estudio para saber qué pasaba con el dolor de cabeza pensando que era migraña, y otra persona también al automedicarse pues era un aneurisma, ¿no? Y también pues fue fatal. Entonces no es algo que debamos de menospreciar hasta que tengamos un diagnóstico por un especialista. Cuando hay dolor de cabeza, si ya tenemos un diagnóstico de migraña, pues ya la hicimos. Si todavía no hay un diagnóstico, necesitamos buscar la causa. Es correcto. Algunos de los pacientes también pueden tener el abuso de medicamentos
porque no está adecuadamente diagnosticado y tratado. Sí. Y una cosa impresionante sucede de que los analgésicos, además de poder dañar el estómago y el riñón, pueden generar dolor de cabeza. Ok, entonces eso, qué bueno que lo menciona, pero hay que ver en todas las, pues, posiblemente los efectos secundarios de los medicamentos, pues podría ser causal de dolor de cabeza. Hay que estar muy pendiente de eso, además de las cuestiones de las pastillas anticonceptivas, de todo lo que podría ser. Algo importante también, doctor, el tema de la, no es el daño, es poner en estrés nuestro cuerpo, la falta de hidratación, el no dormir, o sea, ese tema también mucha gente lo podría pensar que sería normal o que podría ser migraña cuando lo que está haciendo es estresando a su cuerpo. Sí, hay una relación muy importante entre el estrés que puede desencadenar una cefalea tensional, esa que todos tenemos casi al final del día del trabajo, y que la diferencia fundamental es la duración, porque cuando nos empiezan a decir me duele todos los días, desde que amanezco hasta que anochece, y no responde a los tratamientos, uno piensa más que cefalea tensional. Sin embargo, a pesar de eso, si se notan que hay picos de incremento muy severos, ¿no? O episodios de, hoy estoy vomitando, o sea, ¿por qué tengo estas náuseas? Sí. Bueno, eso sí es como un signo que habla de que puede ser una migraña que ya se está haciendo de difícil control o es crónica. Sí. Esta sensación pulsátil, o sea, la migraña, Doc, ¿se siente en un lado o puede ser también bilateral? ¿O normalmente es de un lado de la cabeza? Sí, lo más clásico es que sea de un solo lado, pero puede cambiar al otro lado o puede ser todo. Y a veces cuando ya es tan crónico, los pacientes dicen, no, es que ya me duele casi como toda la cabeza, ¿no? O sea, ya no puedo decir ni dónde, pero cuando se le hace el historial de, oiga, empezó de un lado, sí, puede ser de un lado, de otro lado, de la frente o las regiones anteriores. Y a veces en los niños es difícil, pero sí pueden decir, me duele aquí, en un punto, pero la calidad de que me pulsa o da punzadas habla de que es latido, o sea, de que puede ser una... Si pones tu mano y tratas de sentir así, es que me duele, y mira, siente cómo me pulsa, ¿eso es característico de la migraña? Sí, de hecho, el ponerse el paliacate, que es algo que se usaba desde hace mucho tiempo, históricamente, alivia el dolor. Pero lo que usamos más como criterio para que se alivie el dolor, además de ponerse hielo, porque el hielo sí también baja el dolor, es que se acueste. Si un paciente, es una pregunta interesante que hacemos, si el paciente se va a dormir o descansar, apaga la luz, el sonido y todos los estímulos y mejora, es una señal de que puede ser migraña y no la cefalea tensional donde dice, pues no mejoró nada. O sea, me fui a descansar, bueno, pues mejor sigo trabajando, ¿no? Y ese es otro tema importante, o sea, el estrés, los cambios hormonales, el desvelo que has mencionado son factores detonantes, pero puede detonar cefaleas en general, pero a la migraña le va peor. Ok, entonces, para hacer un diagnóstico normalmente, como no se ve nada, o sea, no hay algo en la estructura, no hay nada, es básicamente con la historia clínica, o sea, y con la exploración, ¿no? O sea, todas las preguntas que ustedes como expertos hacen a los pacientes. Es correcto. Se requiere que hay dos maneras muy sencillas, pero todas dependen de lo que escuchemos del paciente. A veces, cuando está vomitando, es difícil que nos estén diciendo tantos detalles, ¿no? Pero el paciente que tiene 2 episodios, que está teniendo manchas oscuras o lucecitas muy brillantes, nosotros le preguntamos, ¿de qué color es lo brillante? ¿Es transparente? ¿Es de colores de muchos colores? Brillantes. Cuando hay dos episodios de esos muy parecidos, es migraña. O cuando tiene 4 o 5, ¿no? En donde no hay lucecitas. La mayoría no ve lucecitas. Ok, que eso es importante decirlo. Pero siempre, y es algo que recomendamos, es un diagnóstico de un experto. No se automediquen, no se acostumbren a vivir con el dolor. Tienen que recibir un diagnóstico porque, ojo, podría ser otra cosa y podría no ser migraña. Pero hoy estamos hablando de migraña porque es el Día Internacional de Acción contra la Migraña y lo hacemos con información. Queridos amigos, vamos a una pausa y regresamos con los posibles tratamientos. No se vayan. Platicando con el doctor Daniel San Juan Horta, neurólogo, acerca del Día Internacional de Acción contra la Migraña. Estamos hablando de migraña. Y comentábamos, querido doctor San Juan, que acerca de los tratamientos. Hay desde una inyección mensual
que yo que soy migrañosa, pues ya la probé y está increíble. Hay otros medicamentos que son sublinguales, tomados, y yo te preguntaba fuera del aire, ¿cuál es la diferencia de un analgésico normal, un paracetamol, a los medicamentos de migraña? Que hay mucha gente que sí se quita el dolor de cabeza con esos medicamentos tan comunes, pues. Sí, el tratamiento de la migraña lo vemos ahora como más holístico, o sea, disminuir el factor de riesgo como el estrés, la yoga, la música, el descansar, si es lo que está detonando, eso es una cosa importante. Sí. También si el paciente identifica que algo de la alimentación le detona, por ejemplo, vino, uvas o algo en especial, que lo evite. Si el café no le causa ningún problema, ¿no? Pues que lo siga tomando. Mientras no haya un efecto de relación causa-efecto, está permitido de la alimentación. Ahora, muchos pacientes se controlan con medicamentos simples y accesibles como analgésicos, paracetamol, ibuprofeno o incluso cuando hay náuseas, como metoclopramida o inyectables cuando llegan a los hospitales. Pero en los últimos años hemos tenido una revolución impresionante en el tratamiento especializado, específico y muy efectivo para la migraña. Sí. Hoy en día podemos transformar a esos pacientes que tienen dolores de cabeza diario a tenerlo eventualmente o no tenerlo. Y esos tratamientos son anticuerpos monoclonales que se pueden hacer como inyecciones. Hoy en día el tratamiento de la migraña puede ser por inyecciones. Eso era impensable. Pero inyecciones, o sea, hay una que es lo que comentamos, al mes, una al mes, correcto, ¿no? Sí. ¿Y hay otras? Que son cada 3 meses. O incluso ya hemos avanzado un poco más a que eso que era inyectable ahora son tabletas, en donde se puede obtener también el beneficio muy especializado y también la misma eficacia y seguridad, ¿no? Se está ampliando la gama de esos tratamientos especializados ahora a la edad de los niños, porque los niños pues siempre quedan como al final de los ensayos, pero se está viendo que existe una muy buena respuesta a esos tratamientos y el paciente cuando tiene un buen control de los tratamientos, sobre todo cuando tiene más de 4 o 5 ataques por mes, ¿no? O sea, por mes esto es mucho. Es mucho. Imagínate los que tienen por semana. Los que tienen diario, pues yo creo que esos deben vivir una vida de tortura. Sí. Que cuando se da un tratamiento especializado cambia radicalmente hasta el estado de ánimo. Claro, es que imagínense nada más tener dolor de cabeza, soñar con el dolor de cabeza, despertarte con dolor de cabeza, y hay gente que los tiene muy seguido. Hay que ver, como mencionas, qué lo detona. Hay mucha gente le detona el vino tinto, pero no todo el vino tinto, a algunos, ¿no? O si se pasaron las copas un día, al otro día, ese dolor de cabeza, que la cruda, a muchas personas, según lo que toman, les puede dar o no migraña o dolor de cabeza. ¿Cuál es la...? Sí, bueno... la diferencia, pues. Ajá, el detalle es que debe existir el detonante y después vienen todos los síntomas típicos de la migraña. Y eso puede aparecer con o sin el detonante. Lo que va aprendiendo el paciente es que ciertas circunstancias sí detonan. O cuando las combina, me desvelo y tomo este tipo específico de vino tinto, pero cuando tomo el vino rosado no me pasa nada. Entonces como que hay cierta sensibilidad e incluso pueden ser dosis pequeñas, no estamos hablando de cosas así monumentales en el consumo de estos vinos o uvas, y hay cosas incluso particulares, ¿no? Es que yo como este alimento como el chocolate o esta presentación y esa es la que me da y lo demás no. Entonces pues le dicen, bueno, eso sí puede evitarlo. Ok, aquí lo importante es que se acerque a su médico para que tenga un diagnóstico, doctor, y de ahí ya ver todas las oportunidades de tratamiento que hay según cada paciente. Aquí no hay recetas de cocina. Es correcto, cada tratamiento es individualizado y afortunadamente muchos pacientes se benefician, incluso con tratamientos sencillos. Así es, por favor, es importante primero que tenga un diagnóstico y después que continúe y sea, porque hay también tratamientos preventivos, que eso también lo tiene que hablar con su médico. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Espero no tengas migraña de todo el estrés que de estar atorado en el tráfico. Queridos amigos, muchísimas gracias. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.